Saludos cordiales. En esta ocasión haré un video tutorial acerca de lo que es la base de datos MySQL, presentado por Richard Inga de la materia de Manufactura Integrada por Computadora, de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Pues bien, como primer punto tendremos lo que es un temario. En ese temario se tratarán lo que es objetivos, introducción, conceptos generales y un ejemplo aplicativo de MySQL. Objetivos. Primeramente, definir qué es una base de datos y sus aplicaciones. Además, reconocer características importantes de MySQL. Realizar la instalación de MySQL y realizar un ejercicio de aplicación. Introducción. SQL es un estándar internacional para trabajar con bases de datos. Además, puede manejar la manipulación de datos y también puede definir datos. Se recomienda usar un servidor debido a que es un intermediario entre aplicaciones y usuarios. MySQL es también conocido como un SGBD. SGBD quiere decir que es un sistema de gestión de base de datos. Mediante el DDL, el usuario puede crear, modificar y almacenar estructuras. DDL significa lenguaje de definición de datos. Hace uso del lenguaje de programación básico para la creación, consulta, etc. de tablas. Lenguajes para el manejo de bases de datos. En estos tipos de lenguajes tenemos dos que son los más importantes. El primero es DDL y el segundo DML. DDL. DDL es usado para crear bases de datos y tablas, modificarlas, tanto su estructura como permisos y privilegios. Además, trabaja sobre tablas llamadas diccionario de datos. DML. DML es usado para modificar y obtener datos de las bases de datos. Además, hay que recordar que SQL gestiona ambos lenguajes. Para conectar con el servidor se necesita loguearse. Esto quiere decir que nosotros deberemos ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña. Además, si el servidor se encuentra en otra máquina, se necesita la dirección IP de ese servidor. Si el ingreso fue exitoso, MySQL emitirá un mensaje de bienvenida. Comandos del intérprete. Al ingresar a la base de datos, podemos constatar que puede existir más de una base de datos. Es por eso que cada base de datos es un espacio independiente. Y para esto, nosotros podemos utilizar el comando show database. Se desplegarán todas las bases de datos y se deberá seleccionar una. Para seleccionar una base de datos, nosotros debemos ingresar el comando use database. En la sección database tendremos que ingresar el nombre de la base de datos que se va a usar. Una vez dentro de la base de datos, se puede crear tablas. Para esto, utilizaremos el comando createTable, el nombre de la tabla, la columna y el tipo de dato cuál va a ser. Para mostrar las tablas creadas, basta con ingresar el comando showTables. Como podemos ver en la parte inferior, aquí tenemos un ejemplo de cómo crear una tabla. Debemos ingresar el comando createTable, el nombre de la tabla y dentro de paréntesis separados por coma, la columna y el tipo de dato de la columna.
y finalizado por un punto y coma. Comandos. Los principales comandos que utilizaremos en MySQL van a ser los siguientes. Para realizar consultas a las columnas se usa show columns from table. Además, se puede realizar un sinnúmero de consultas con las siguientes combinaciones. Para borrar una tabla, basta con ingresar drop table y el nombre de la tabla que se desea borrar, seguido de punto y coma. Para ingresar datos a las tablas se usa lo siguiente. Como podemos ver en la parte inferior tenemos un ejemplo que dice insert into agenda entre paréntesis nombre, apellido, teléfono, nacimiento, estatura, seguido de values y los valores que van a tener estas columnas. Esto quiere decir que nosotros ingresaremos información dentro de la tabla agenda e ingresaremos valores dentro de las columnas nombre, apellido, teléfono, nacimiento y estatura. Al momento de realizar una consulta, nosotros tenemos una gran variedad de estilos de consultas, como podemos ver. Al ingresar select asterisco from agenda, nosotros hacemos una consulta de todos los datos que se encuentran dentro de agenda. Si seleccionamos select y ponemos el nombre de dos columnas y el nombre de la tabla, nos desplegará solo la información de esas columnas. Al igual que en la parte inferior, nosotros podemos encontrar que aparte de direccionar el nombre de la columna y el nombre de la tabla, nosotros podemos buscar datos en específico. Por ejemplo, select nombre from agenda where apellido sea González or apellido Pérez. Esto quiere decir que va a realizar una búsqueda en la columna nombre de la tabla agenda donde el apellido sea González o Pérez. Muchas gracias. A continuación, explicaremos cómo va a ser la instalación de MySQL y un ejemplo pequeño de cómo sería el funcionamiento de crear una base de datos, crear una tabla y crear columnas dentro de esta tabla. Muchas gracias. A continuación, indicaremos la forma para poder instalar MySQL Community Server en la computadora Windows 10. Como primer paso, ejecutaremos el fichero MySQL installer community 5.6.20. Bueno, aquí tenemos a nuestro fichero y lo ejecutamos. Cabe recalcar que la instalación que se va a efectuar va a ser orientada a la ejecución de MySQL y a la par del sistema Hermes, que viene integrado con el sistema HAS200 Esperemos un momento hasta que se ejecute el instalador. Puede tardar un par de minutos. Listo. Una vez que nos salga este mensaje, pondremos en sí y automáticamente se iniciará el asistente para instalar MySQL Community Server.
Nos aparece el mensaje y seleccionamos sí. Listo. Una vez que nos aparezca esta ventana, seleccionaremos la opción Install MySQL Products. Aceptaremos los términos y condiciones y ponemos siguiente. En este cuadro renunciaremos a lanzar las búsquedas de actualizaciones. Por lo tanto, seleccionamos en Skip the Checks for Updates y seleccionaremos Next. Al elegir el tipo de configuración, nosotros elegiremos la que es la opción de Custom para poder seleccionar las características específicas y necesarias que nosotros necesitamos. Damos en clic en Siguiente. Listo. Una vez en esta opción, nosotros elegiremos de todo lo concerniente a MySQL. En este caso es muy importante que en MySQL Connectors solo seleccionemos lo que es Connection ODBC 5.34 y la opción Connector Net 6.83. Lo demás deseleccionaremos. Solo estos dos deben estar seleccionados. Listo. Una vez seleccionado esto, daremos clic en Siguiente. Seleccionamos la opción Siguiente y procederá a ejecutarse la instalación de las diferentes aplicaciones de MySQL. Ejecutamos. Y esperamos a que todos los componentes se instalen de una manera adecuada para poder realizar la configuración de MySQL Server. Una vez instalado todos los paquetes, seleccionaremos Next. E iniciaremos el asistente de configuración para MySQL Server. Pues bien, indicaremos el tipo de configuración para el servidor de MySQL Server en el desplegable config type. En este caso seleccionaremos Development Machine con el puerto número 3306 y dejaremos las demás configuraciones como están. Ponemos siguiente. Listo. A continuación, se seleccionará un usuario y una contraseña para poder acceder a esta base de datos. Introduciremos la contraseña admstore para el superusuario root que tendremos permisos de administrador sobre el servidor. Entonces agregamos la contraseña admstore. Listo. Y ponemos siguiente.
El nombre del servidor de Windows deberá ser cambiado por MySQL Server. Haremos clic en siguiente. La configuración comenzará a grabarse en nuestro programa. Y esperaremos que termine. Al final, tras la instalación y configuración, el asistente nos indicará que la instalación de MySQL Community Server se ha completado. Y por último, seleccionaremos Finish. Una vez finalizada la instalación, nosotros en la parte inferior, en la barra de tareas, podemos ver MySQL Notifier, en el cual, al dar clic derecho, podemos ver que nuestra base de datos está iniciándose, está en modo de paro o está reiniciándose. Listo, este sería el paso de la instalación de MySQL Server. A continuación, un ejemplo demostrativo de cómo usar MySQL Server. Pues bien, agregaremos un nuevo modelo. Se nos desplegará esta pantalla y agregaremos una nueva base de datos. Esta base de datos va a llamarse alumnos con la codificación. Listo. Listo. En alumnos nosotros podemos agregar tablas, agregar vistas, rutinas y grupos. Nosotros agregaremos una tabla. La tabla va a llamarse curso. Una vez creada nuestra tabla, comenzaremos a agregar ciertas columnas que van a ser importantes para nuestra base de datos. Por ejemplo, en nombre, vamos a cambiar el tipo de dato por un tipo de dato varchar, que también es conocido como un tipo de dato string. Bueno, tuvimos un pequeño problema con el nombre. Pongamos cédula de tipo entero. Ya, y aquí sí. Ponemos nombre. Al parecer, el primer dato debe ser de tipo entero y los demás ya pueden ser varchar. Esto es debido a que el primer dato casi siempre es el primary key y este dato siempre casi siempre es un tipo numérico. Nombre y apellido. Listo. Pues bien, como podemos ver nosotros, además de configurar de manera escrita y columna por columna, se puede configurar directamente en un diagrama. En este tipo de diagramas, como podemos ver en la parte izquierda, se encuentra nuestra base de datos, nuestra tabla curso. Abriremos nuestra tabla curso y la arrastraremos al diagrama. Como podemos ver, aquí encontramos nuestra cédula, nombre y apellido. Listo. Crearemos otra tabla. Perdón. Seleccionaremos crear una nueva tabla. Esta tabla se va a llamar materia. De igual manera debe tener una clave principal. En
en esto vamos a clasificar a los alumnos por el número de cédula y vamos a tener materia matemáticas, control, etcétera. Listo. A continuación relacionaremos la tabla curso con la tabla materia. Asignaremos un nombre a la clave foránea, que será identificación. Y tenemos que referenciar alumnos con curso. Pues bien, hacemos la tabla referenciada a curso y en esta misma nosotros seleccionaremos a qué columna vamos a referenciar. Como sabemos, la cédula es una clave de identificación principal para cada persona. Es por eso que por cada cédula va a tener un nombre y un apellido y va a tener una materia, tanto matemáticas o control. Por eso que nosotros en la columna, en la tabla que es materia, que tiene las columnas cédula, matemáticas y control, la referenciaremos con la columna de la tabla curso que va a ser cédula mismo. Entonces nosotros vamos a tener relacionada estas dos identificadores principales, ya que son primordiales para la selección. Para comprobar que la base de datos fue creada con éxito, nos direccionaremos al MySQL Command Pues bien, para mostrar todas las bases de datos que se encuentran, se debe usar show database y punto y coma. Al ingresar esto se nos desplegará todas las bases de datos que se encuentran dentro de nuestro MySQL. Como podemos ver, se encuentra la base de datos de alumnos. Entonces ponemos show alumnos. A ver, tenemos un problemita. Ya, perdón, no es show, sino es use alumnos y se ha cambiado la base de datos. Ahora sí desplegaremos show tables y tenemos las dos tablas, tanto curso como materia. Y pues bien, esto sería todo. Muchas gracias. Esta es la Universidad de las Fuerzas Armadas.